Este es el aspecto antiguo de la ermita de San Juan de Arriaga, donde se celebraban las juntas generales de la cofradía de Álava. El lugar era conocido como Campo de Ocoa, hoy del Aqua, cerca del pueblecito de Arriaga. Un caudillo militar, a quien se apellidaba Señor, y 4 ancianos encargados de los aspectos político, administrativo, económico y judicial, regían anualmente los destinos del pueblo alavés. Uno de estos ancianos era el Justicia Mayor y fallaba en apelación los negocios contenciosos. Como el señor era solo jefe militar y no ejercía funciones políticas, administrativas, económicas ni judiciales, se tomaba libremente, aunque no fuera del territorio alavés. Esta cofradía de Álava duró hasta 1332, en que se disolvió cuando se produjo el conocido Pacto de Arriaga o voluntaria entrega de Álava a Castilla. Por ello, una calle en el barrio de Arriaga-Lacua se llama de la voluntaria entrega. La ermita estaba completamente abandonada cuando se produjo la restauración que le dio el aspecto actual. La reinauguración se produjo en la celebración de la fiesta de San Juan de Arriaga de 1945, en un acto en el que el presidente de la Diputación, Lorenzo de Cura, bailó el aurrescu. El barrio de San Martín, popularizado por una canción del recordado Alfredo Donnay, se creó alrededor de una ermita que era el último vestigio de un pueblo llamado Avendaño, desaparecido en el siglo XII. Fue incautada durante la Primera Guerra Carlista. Se utilizó como almacén de paja y en 1842 como polvorín. Estuvo a punto de desaparecer si no hubiera sido por don Manuel de Ciórroga, que la restauró, inaugurándose en 1846 la nueva obra. En 1871 sufrió un incendio que la destruyó parcialmente. Manuel de Ciórroga la hizo reparar de nuevo, siendo consagrada al año siguiente. En 1978, con motivo de la construcción de la nueva parroquia aneja a la ermita, se volvió a restaurar, descubriéndose en las paredes, tanto interiores como exteriores, unas valiosas pinturas murales de la época medieval que estaban cubiertas con cal. El día de San Prudencio de 1937 se colocaba la primera piedra del monumento al patrón de Álava, a la par que se bendecían las escuelas que se ven en la fotografía. El día de San Prudencio de 1940, fecha en que Enrique Guinea captó esta imagen, se inauguró el monumento, obra de José Marín y José López de Goicolea. Con el tiempo, las escuelas fueron derribadas. En la década de los 70 del siglo XX se produjo la ampliación de la avenida, atravesando la campa allí existente, para terminar en el camino de Armentia o Armentiavidea, que va desde la carretera en el Alto de Armentia hasta la entrada de la basílica. La existencia de aguas sulfurosas en el lugar de la fotografía era conocida desde siglos atrás. En 1821, el ayuntamiento realizó grandes reformas para aislar el agua dulce de la mineral. También se dotó al lugar de una plazuela con asientos para que la gente pudiera disfrutar de las aguas medicinales
con comodidad. Así quedó habilitada la fuente mineral de Cidorra, que es su nombre completo. Cidorra, cuyo significado es paseo, es el topónimo de este término. En 1867 se construyó la casita para regentar la fuente. Allí permaneció durante bastante más de un siglo, hasta que en 1996 fue asolada por un incendio. Una vez derribada la casita, se construyó el edificio que aparece en la fotografía, en el que se instaló el primer restaurante bioclimático de la ciudad. Inaugurado en octubre de 2001, se vio obligado a cerrar año y medio después. Aunque volvió a abrir en 2004, cerró de nuevo al año siguiente, estando en la actualidad en un estado de gran deterioro. Aquí vemos la estampa que ofrecía antiguamente el lugar donde actualmente está el monumento a Fray Francisco de Vitoria. Aunque desconocemos la fecha exacta de la imagen, es posterior a 1917, año en que se construyeron los chalés que se ven a la izquierda. En el espacio de tiempo existente entre la fotografía y el año 1945, cambió algo el aspecto de esta rotonda, desapareciendo la verja que vemos en la foto y colocándose en su centro una copa. En septiembre de 1945 se inauguraba el monumento a Fray Francisco de Vitoria, fundador del derecho internacional. Fue esculpido por Moisés Huertas. En su trasera, como se ve en la fotografía, hay una placa dedicada a James Brown Scott. Este eminente jurista norteamericano, presidente del Instituto de Derecho Internacional, fue el principal impulsor de que Fray Francisco de Vitoria fuera reconocido universalmente en el periodo entre las dos guerras mundiales como el padre y fundador del derecho internacional. Aquí vemos el aspecto que tenía la actual calle Portal de Castilla hacia 1911. En la parte izquierda de la fotografía podemos ver la barandilla del puente sobre el río Avendaño y a continuación la caseta de recaudación de los arbitrios municipales. Esa caseta anteriormente había estado en el principio de la calle, en la esquina con la actual de Ramón y Cajal. Posteriormente fue trasladado el pago de los arbitrios al Parque del Prado, junto a la esquina con la calle Felicia Olave. En 1960, a propuesta de un concejal que tenía su fábrica de fundición allí, el ayuntamiento aprobaba la denominación completa de Portal de Castilla, recuperando la palabra portal con que se le había denominado en 1843 y que había perdido en 1887. Antiguamente se había llamado Camino Real de Castilla. Una de las plazas más emblemáticas de Vitoria-Gasteiz es la Plaza de la Provincia. El nombre de esta plaza se le otorgó como consecuencia de la construcción del edificio habilitado en 1843 para albergar las instituciones provinciales alavesas, Diputación y Juntas Generales. Realizó el proyecto el arquitecto vitoriano Martín Saracíbar. 20 años más tarde se colocaron las estatuas de los diputados generales Prudencio María de Verástegui y Miguel Ricardo de Álava, que están a cada lado de las escaleras de acceso. En el centro de la fotografía vemos el monumento a Mateo Benigno de Moraza, en su lugar primitivo, el centro de la plaza. A partir del fallecimiento de dicho insigne defensor de los fueros, se intentó perpetuar su memoria. Problemas con el gobierno civil paralizaron inicialmente el proyecto. Pasado algún tiempo,
se retomó la idea y el 3 de agosto de 1895 el monumento era inaugurado. En el año 1941 se hicieron reformas en la plaza, siendo trasladada la estatua a un lateral. Posteriormente, en épocas más recientes, ha habido importantes reformas. En una de ellas se habilitó en el jardín de la izquierda un semicírculo de piedra para colocar los estandartes de las 7 cuadrillas alavesas que en la actualidad están permanentemente. Anteriormente se colocaban cuando había grandes solemnidades por duplicado, 7 a cada lado de la plaza, haciendo un gran pasillo. El barrio de Santa Isabel era mucho más antiguo que el cementerio de su nombre, ya que era conocido así en el siglo XIII. En la fotografía vemos el último tramo del viejo camino del cementerio, con algunas casas del antiguo barrio. Al desaparecer el barrio con la construcción del de Zaramaga, se le dio en su recuerdo el nombre a una calle trazada sobre el tramo del camino que se inicia en la calle de Reyes Católicos y termina en la de la cuadrilla de Vitoria-Gasteiz. En la actualidad nos queda, como último vestigio del antiguo barrio, esa capilla que contemplamos al fondo de la imagen. La vecindad de Santa Isabel celebraba su fiesta el día 2 de julio, día de la visitación de Nuestra Señora. Con tal motivo, se acudía a realizar una función religiosa en la capilla de Santa Isabel, situada en la actual calle Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz. A esta función acudía también el ayuntamiento en corporación. El origen de esta costumbre es anterior al camposanto, que data de 1808. En el lugar de la actual capilla existía una antigua ermita. En el siglo XVI, el ayuntamiento acordó asistir a ella como manifestación de acción de gracias por haberse librado la ciudad de una epidemia de peste. En 1680, la ermita quedó derruida, ordenándose inmediatamente su reedificación. La capilla que conocemos fue la sucesora de esa ermita y data de 1849. Hasta 1955 se realizó esa visita el 2 de julio. Desde el año siguiente se acordó trasladarla al domingo inmediato. En 1957 se suprimió ir corporativamente, siendo sustituida la representación municipal por una comisión, con lo que la costumbre cayó en decadencia hasta su completa desaparición en 1977. Esta capilla ha sufrido diversas reformas. Junto a ella se construyó un edificio actualmente desaparecido que servía de centro catequístico y casa del conserje del cementerio. Dependiente de la parroquia de Santa María, sirvió, además de para catequesis, como su nombre indica, como una especie de centro social para el barrio, haciéndose allí representaciones de teatro, etc. Dado que en el barrio hubo una época en que se asentaron algunas chabolas gitanas, este edificio sirvió también durante un tiempo como una escuela para sus niños. Con la creación del barrio de Zaramaga, el de Santa Isabel fue absorbido por él, siguiendo desempeñando esta casa sus funciones para el nuevo barrio. Antes de su derribo, para la construcción de los nuevos locales para los servicios del cementerio que podemos contemplar en la fotografía actual, albergó al grupo de folclore Quinucho, fundado en Zaramaga. Esta es una antigua casa de recreo que tenía un escudo perteneciente a la familia Isunza, una de cuyas ramas se estableció en Vitoria, proveniente de Berriz, Vizcaya. Adosada a ella había un merendero, disponiendo de bolera y bancos de piedra. Antiguamente era típico en época de Cuaresma acudir al campo de Arana a jugar al calderón, por lo que este merendero
era muy frecuentado. En la década de los 30 desapareció la costumbre que los mayores recordaban con nostalgia. Duró hasta el año 1973 y estaba situada nada más rebasar la rotonda existente al final de la calle León, en su cruce con la de Andalucía, en un lugar muy cercano al actual Polideportivo Arenal. Ese edificio, que albergaba una carbonería, era, según titulaba el autor de esta fotografía de 1962, Santiago Harina, la única casa que quedaba en pie del viejo camino del Polvorín. Según se desprende del plano realizado por Dionisio Casañal en 1888, ese camino no seguía el trazado de la actual calle Olaguíbel, lo que explica la orientación de la casa a pesar de estar al borde de dicha calle. En la parte derecha podemos observar unos pretiles, corresponden al lugar por donde pasaba el antiguo ferrocarril vasco-navarro. Esta casa se encontraba, una vez atravesado el cruce de la calle José Mardones, a mano derecha de la calle Olaguíbel, por donde actualmente está la entrada a la calle de los Aramburu y plaza de Sefaraz. En la plaza de Sefaraz está la entrada principal del centro cívico de Judimendi. En el inicio de la antigua calle de las Trianas, actual Los Serrán, en su confluencia con Olaguíbel, estaba la piscina del Club Natación Judimendi. Tenía vestuarios y duchas independientes para hombres y mujeres. Como complemento, disponía de ambigú y frontón. La inauguración de las instalaciones se realizó el año 1935, con una exhibición de nadadores del club por la mañana, un partido de pelota individual y otro por parejas a la tarde y un baile a continuación. El traslado del club a las instalaciones del estadio, inaugurado en 1960, supuso el cierre definitivo de esta piscina. Se puede decir que la clausura fue una fiesta social celebrada el 4 de septiembre de ese año con motivo del 25 aniversario del club. En 1935 se abría al culto la iglesia de San Cristóbal, conocida en la ciudad como la Quinta Parroquia. Fue consecuencia de una donación de terrenos de Norberto de Mendoza y Cal, que al trasladar su fábrica a un lugar inmediato a la Plaza de Toros, quiso que en el sitio en que había estado ubicada se hiciese un templo. A la par que la iglesia y dentro de su estructura se inauguraron las escuelas de la fotografía. Esas escuelas parroquiales fueron llamadas inicialmente Escuelas Católicas Mendoza, en homenaje al mecenas de la obra. Norberto de Mendoza era un hombre muy interesado en los problemas locales. Solía escribir en El Pensamiento Alavés con el seudónimo El Duende del Campillo, aportando interesantes sugerencias. Uno de los temas que más trató fue la construcción de un pasaje subterráneo que comunicase la calle Rioja con el barrio de San Cristóbal, dada la peligrosidad del paso a nivel allí existente. Abierto al público en 1950, precisamente se le dio el nombre oficial de Paso del Duende, en honor de este personaje, el año 1956. En la actualidad, en esos locales está la Unidad Pastoral Santa María de Olarizu, con entrada por el que figuraba como Camino de Castillo en un plano elaborado por Dionisio Casañal en 1887. Luego fue calle de Luis Orgaz y en la actualidad de Alberto Sommer. El tema de las aguas siempre ha sido una preocupación constante de los distintos ayuntamientos que han regido la ciudad de Vitoria a lo largo de su historia. Tras el fracaso de hacerlo en la actual Plaza de la Virgen Blanca por medio de un pozo artesiano,
no por la técnica, que fue la mejor de la época, sino porque no había agua, se construyó una casa depósito para las aguas de Berrosteguieta y Arechavaleta en el camino conocido como La Ventanilla. En julio de 1882 se firmó un convenio con Ángel Godón para la instalación en ella de una bomba centrífuga. 2 años más tarde, con el éxito de la traída de las aguas del Gorbea, en una falta de previsión que luego se lamentaría, la casa quedó abandonada. En 1887 se acordaba sacar a subasta la venta de la bomba, pero la única propuesta recibida no satisfizo al ayuntamiento. En 1897 se acordó tabicar las puertas y ventanas del pabellón, puesto que habían sido sustraídos los manómetros y diversas piezas de metal. Al final fue mal vendida. Pero con el tiempo se notó que esta toma de aguas también era necesaria. En 1905 se habilitó una habitación del pabellón para ser utilizada por un guarda que diera mayor vigilancia al Paseo del Prado. En 1921 se compró una bomba con motor eléctrico y al año siguiente, aceptando la propuesta del arquitecto municipal Javier Aguirre, la casa era impermeabilizada. Con motivo de ser utilizado el Colegio de los Corazonistas para alojar a los carabinieri italianos en la guerra civil, se realizaron tomas de agua del pabellón de la bomba para dicho colegio. Al abandonar las tropas italianas el colegio, las tomas fueron suprimidas. Solicitando el director del colegio usar ese agua, se le denegó por parte del ayuntamiento, alegando que el aforo de agua era muy poco y se empleaba para los riegos del Paseo de la Senda, Florida, General Loma, Virgen Blanca, y además abastecía a la alberca de la calle Samaniego y a varios urinarios. En 1960, el colegio volvió a solicitar el uso de agua para riego de los patios de recreo y se le autorizó únicamente en primavera y otoño, puesto que en verano era necesaria para el riego público. En 1968, en sesión de 29 de octubre, se acordó el derribo de la Casa de la Bomba por no tener aplicación práctica dado el estado de ruina en que se encontraba, a la vez que se mandaba desmontar la electrobomba instalada, depositarla en la oficina de aguas y taponar la tubería por si en el futuro pudiera ser utilizada. Desaparecida la casa, se amplió la calle Nieves Cano, que absorbió el camino de la Ventanilla. En la actualidad, en esa zona se levanta el edificio de la Lehendakaritza del gobierno vasco. Esta imagen corresponde al Teatro Circo en una entrega de regalos el Día de Reyes de 1919 a los alumnos de las escuelas municipales. En aquella época, la verja de entrada daba a la calle Ortiz de Zárate. El Teatro Circo se inauguró en 1896. Años más tarde, en el jardín que se ve en la fotografía, se construyó el Ideal Cinema, inaugurado en 1925. Un incendio acaecido al año siguiente acabó con el Teatro Circo y estuvo a punto de hacerlo con el Ideal Cinema. Acto seguido, los hermanos Alberdi y Rafael Pipaón decidieron construir uno nuevo. En el mes de septiembre de ese mismo año era inaugurado el nuevo local con el nombre de Salón General, aunque popularmente se le conoció como La Barraca. Como contraposición a General, al Ideal Cinema se le distinguió como Preferencia. En 1947, el Salón General, sucesor del Teatro Circo, se transformó en el Teatro Florida, quedando el Ideal Cinema como el salón popular donde se daban películas de sesión continua. En 1976, el Ideal Cinema se transformó, tras unas reformas, en el Gran Cinema Albéniz.
el 19 de marzo de 1985, ambas salas, Florida y Albéniz, celebraban su última función. En 1988 se derribó el Teatro Florida, levantándose en su lugar los minicines que existen en la actualidad. Como su nombre indica, la conocida como Plazuela de los Carros era un lugar donde se solían concentrar muchos carros y posteriormente camiones procedentes de los pueblos cuando venían al mercado. Estaba situada en la calle de la Paz, entre la antigua cárcel, actualmente prolongación de la calle Postas, y la calle Olaguíbel. En ella existía un abrevadero. En 1901, siendo alcalde Federico Baráibar, se instaló una báscula. En la década de los 20, Larramendi, Pipaón y Alberdi tenían instalada en ella una estación de distribución de gasolina. En 1926 se acordó la instalación de una báscula en la Plaza de las Desamparadas, en sustitución de esta. No debió gustar mucho la nueva ubicación, puesto que en 1929 se acordó trasladarla de nuevo a la Plazuela de los Carros. Esa báscula, que es la que aparece en la fotografía, permaneció allí hasta 1947, año en que desapareció la plazuela para dar paso al bloque de casas donde en 1955 se inauguraría el Teatro Amaya. El nombre inicial previsto para el teatro era el de Canciller Ayala. Así figura incluso en el concurso para la explotación del bar anunciado en agosto de 1954. Sin embargo, ya en octubre del mismo año, 6 meses antes de la apertura de la sala, ya se anunciaba el nuevo nombre de Teatro Amaya, que llevaría durante sus 27 años de vida. Destacaba entre la decoración de la planta del anfiteatro, frente a la puerta de entrada, un cuadro de grandes dimensiones con una escena inspirada en los episodios de Amaya de la novela de Navarro Villoslada. El cierre del teatro se produjo el 21 de abril de 1982. Tras el cierre, se pensó en instalar, aprovechando la amplitud del espacio, un bingo. No prosperando la idea, tras permanecer varios años cerrado, se habilitó para la apertura de varios comercios, adquiriendo su aspecto actual. En esta fotografía de la calle de La Paz podemos contemplar la antigua prisión provincial construida entre los años 1858 y 1859. Esta cárcel fue la primera que utilizó el sistema celular en todo el Estado español. Su proyecto fue realizado por el arquitecto Martín de Saraciba, el mismo que diseñó los planos del Palacio de la Diputación. Hasta entonces, la cárcel estaba ubicada en un edificio situado al lado de la iglesia de San Vicente, donde está el Bensac y estuvieron los bomberos. En 1947, el ayuntamiento estimó la conveniencia de prolongar la calle Postas, derribando la cárcel y trasladando el servicio a un lugar apartado del centro. Incluso se comenzó a construir una nueva prisión en el campo de los Palacios, donde ahora está el polideportivo de Adurza. Diversos problemas paralizaron las obras y los presos permanecieron en la calle de La Paz hasta 1973. 2 años más tarde se derribaba la prisión, prolongándose la calle Postas como la conocemos en la actualidad. Una de las edificaciones más añoradas por los gazteitarras es la antigua Plaza de Abastos. Fue polémica tanto en su construcción como en su demolición. Todavía en la actualidad, cuando se habla de museos y de auditorios, se piensa en el destino que pudiera haber tenido la emblemática edificación. En 1878 se presentó un proyecto
para construir una plaza pública de abastos al considerar insuficientes y en malas condiciones los puestos de venta que se hallaban diseminados por la población. El lugar elegido para la construcción era la entonces Plaza de la Independencia. Habiéndose publicado la noticia en la prensa, diversos comerciantes realizaron una campaña y enviaron al ayuntamiento un largo escrito firmado por 330 comerciantes para evitar que la idea siguiera adelante. El proyecto quedó paralizado. En 1884 se presentaron dos planos realizados en Bélgica como bosquejo de un mercado cubierto sobre columnas de hierro y fundición. El proyecto fue rechazado. Igual suerte corrió otro proyecto presentado al año siguiente por el arquitecto municipal. Otro proyecto realizado en 1890, utilizando el estilo de cristal y hierro, también fue rechazado. Pero en esta ocasión, el ayuntamiento sometió a debate la ubicación. Los comerciantes seguían sin estar de acuerdo con la construcción del mercado, si bien las firmas habían bajado a 46 personas. En 1897 se retoma el asunto y se encarga al arquitecto municipal la elaboración de un proyecto de plaza de abastos ubicada en la Plaza de la Independencia. Una vez elaborado el mismo, que al igual que los anteriores utilizó un estilo moderno caracterizado por el empleo de cristal y hierro con elementos tradicionales en sus formas externas, fue expuesto al público para que expresase sus opiniones a favor o en contra. Vuelve a desatarse la polémica, al igual que en ocasiones anteriores. Se redactaron 17 escritos que parecían calcados entre sí. Entre todas las reclamaciones se recogían las firmas de 841 personas, pero en esta ocasión la operación siguió adelante. El 31 de diciembre de 1899, la Plaza de Abastos era inaugurada. Curiosamente, grabada en piedra encima de la entrada, figuraba el año 1899, y sin embargo en unos azulejos colocados posteriormente figuraba el de 1900. El sábado 11 de enero de 1975 abría por última vez las puertas al público. El fin de semana los comerciantes trasladaban sus enseres a la nueva plaza en Santa Bárbara, que el lunes 13 abría sus puertas. El 21 de febrero la plaza estaba completamente derribada. Después de mucha polémica, en 1979 se construía la actual Plaza Monumento a los Fueros, con proyecto del arquitecto Luis Peña Ganchegui y el escultor Eduardo Chillida. La construcción de la Plaza Nueva entre 1781 y 1791 y el derribo del primitivo Hospital de Santiago o de Nuestra Señora del Cabello, previsto a principios del siglo XIX, pero no hecho realidad hasta 1820, dividió esa zona gasteitarra en tres parcelas claramente diferenciadas: la propia Plaza Nueva, la Plaza Vieja, actual Virgen Blanca, y el llamado Raval Chiquito o Plaza de San Francisco, según algunos documentos. En 1824 se solicitó línea al ayuntamiento para la construcción de unas casas conocidas como de Huarte. Esas casas fueron las que configuraron esta plaza. En el centro quedaba una antigua casa bastante deteriorada que era conocida como la Posada de Chivota, que fue derribada unos años más tarde para poder celebrar en ella unos festejos taurinos con motivo de una visita de Fernando VII. La plaza se bautizó como Plaza de Oriente y con ese nombre se quedó hasta que en la guerra carlista se le mudó el nombre por el de Bilbao, a raíz del triunfo de los liberales sobre los carlistas en la villa vizcaína.
En 1910 se plantó en el centro un retoño del árbol de Guernica, que vemos en la fotografía. En 1915 se cedió un solar para la construcción del edificio de correos y telégrafos. Tras muchas complicaciones, el edificio se hizo realidad, inaugurándose en agosto de 1928. Las casas de Ugarte, es decir, los edificios de la plaza, quedaron relegados a un angosto callejón, manteniendo el nombre de Plaza de Bilbao hasta el año siguiente, en que desapareció con el derribo de los edificios. En 1939 se construyeron en el lugar de las casas unos servicios públicos. Esta vieja imagen pertenece a una colección de las fotografías más antiguas que existen de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Se puede fechar en la segunda mitad de la década de los 60 o principios de la de los 70 del siglo XIX. Es la cuesta que se llamó del Teatro, luego del Banco de España y, en la actualidad, calle Lehendakari Aguirre. Al fondo vemos una curiosa imagen de la parroquia de San Vicente. Esta iglesia se construyó sobre un antiguo fuerte castillo del que se tienen noticias de varios alcaides. Sobre la fundación de la parroquia como tal no se conoce la fecha exacta. Se conoce que en 1484 se ordenó al alcaide que la dejase libre y la entregase a la ciudad, que al recibirla hizo derribar pretiles y almenas para beneficio del culto. Después, la parroquia ha pasado por numerosos sucesos que la hicieron perder su carácter. Cuando la invasión francesa fue convertida en Caona. Cuando la guerra carlista de la década de los 30 del siglo XIX fue ocupada por las tropas gubernamentales. Hasta 1851 no recuperaría su ejercicio parroquial. Observando la fotografía con detalle, se pueden apreciar unos andamios a la altura del campanario. Corresponden a una obra de reedificación aprobada en 1860, pero ocurrieron muchos y desagradables incidentes que al cabo del tiempo obligaron a paralizar los trabajos. En 1870 se retomaron las tareas que culminarían con la colocación de la cúpula de la torre. El reloj no se colocaría hasta 1939. Aquí vemos el aspecto actual de la cuesta. Tras el derribo del teatro incendiado en 1914, se construyó el Banco de España, y tras la construcción del edificio de correos, como se ha dicho, se tiraron las casas llamadas de Ugarte. Aquí mostramos uno de los rincones más entrañables de la historia de Vitoria-Gasteiz, la Plaza del Machete. Este nombre se debe al juramento que, tras ser elegido, realizaba todos los años el procurador síndico general sobre el denominado machete victoriano. Este acto se celebró entre 1476 y 1761, el día 29 de septiembre, festividad de San Miguel. A partir de 1762 se hizo el 1 de enero, siendo el último juramento el realizado el año 1841. En la parte izquierda de la fotografía, sacada en 1925, observamos una casucha que, según Ladislao de Velasco en Memorias del Vitoria de antaño, disimulaba el gran rincón donde estaba expuesta la Virgen Blanca antes de su traslado al sitio donde en su hornacina la podemos contemplar en la actualidad. Esta casa, con numeración de las escaleras del Machete, no figura ya en el nomenclátor elaborado según el censo de 31 de diciembre de 1940. En el centro de la imagen se muestra un curioso evacuatorio que, según Venancio del Val, estaba pintado de verde. Debió durar poco tiempo. Unos años antes de su construcción, en 1922,
se había ordenado retirar un urinario situado en la fachada principal de San Miguel, por las filtraciones que producían la sacristía. En esta plaza hubo mercados de ganado, de carbón y paja, entre otras cosas. En la actualidad, el pavimento de la Plaza del Machete está ocupado por una pista de arrastre de piedra, con sus piedras correspondientes. En esta antigua fotografía de la parte superior de la Plaza de la Virgen Blanca se ve una casa con voladizo en la entrada de la calle Correría. Esta casa era conocida como la Casa de la Visera. El ayuntamiento intentó lograr su derribo en la década de los 50 del siglo XIX, sin conseguir que las propietarias accedieran a su propósito. Con motivo de la última guerra carlista, el ejército ordenó la demolición del voladizo en 1874, lo que da idea de la antigüedad de la fotografía. Cuando los propietarios estaban cubriendo el tejado, el ayuntamiento paralizó las obras, intentando lograr el derribo y reedificación, dando origen a que ante la oposición de los dueños interviniera el gobernador y la comisión provincial, que les dio la razón, prosiguiéndose el cubrimiento del tejado. Hasta 10 años más tarde, el ayuntamiento no lograría un acuerdo, construyéndose el edificio actual. En la primera década del siglo XXI, siendo alcalde de la ciudad Alfonso Alonso Aranegui, la reforma de la plaza desató la polémica por la supresión de los jardines que la adornaban desde la construcción del monumento en 1917. En esta fotografía vemos una jura de bandera en la segunda década del siglo XX en la entonces Plaza Nueva. En ella se ve una de las palmeras enanas que durante un tiempo adornaron cada vértice de la estrella del pavimento de la plaza. Esas palmeras desaparecieron en 1919. Esta plaza ha sido conocida popularmente con el sencillo nombre de Los Arcos. Fue proyectada por el arquitecto Justo Antonio de Olaguíbel en el siglo XVIII. Tardó en construirse 10 años, entre 1781 y 1791. Inicialmente, la intención era dotar a la ciudad de una plaza mayor, pero al final la denominación quedó en Plaza Nueva. En contraposición a la actual de la Virgen Blanca, se le llamó Plaza Vieja hasta 1901. Tras 135 años como Plaza Nueva, en 1927 se acordó darle el nombre de Alfonso XIII, con motivo del 25 aniversario de la coronación del monarca. En 1931 fue cambiado el nombre por el de Plaza de la República. En 1936 se impuso el nombre de Plaza de España, que ostenta en la actualidad. Aquí podemos contemplar el famoso kiosco de la Plaza Nueva, del que tantas habladurías se han contado. De él se ha dicho que es el que está en la Florida. Esto es falso, puesto que el de la Florida data de 1890. El de la plaza fue proyectado en 1901 y se inauguró precipitadamente en 1902 con motivo de las fiestas de la coronación del rey Alfonso XIII, sin tener todavía la barandilla metálica de protección ni la escalinata. El periódico Heraldo Alavés, en oposición al ayuntamiento de la época, criticó durante semanas la inconclusión del kiosco, que no se terminó hasta el comienzo de las fiestas de la Blanca. También se ha hablado mucho de su desaparición. Se ha llegado a escribir que un avión que cayó en la plaza durante la Guerra Civil destrozó su cubierta y que fue llevado a Haro, donde una vez reparado fue colocado. Esto es imposible. En el kiosco de Haro se puede leer su fecha de construcción
en 1931, lo que ya desmonta toda la teoría. El accidente del avión alemán tuvo lugar el 28 de septiembre de 1936. El avión rozó el kiosco y se estrelló en el ángulo noroeste de la plaza, muriendo en el accidente un herrero, un lechero y el piloto. El kiosco permaneció intacto, existiendo como documento unas fotografías tomadas en julio del año siguiente con motivo de la celebración del aniversario del alzamiento militar. La desaparición del kiosco tuvo lugar en 1939, al realizarse la renovación y ampliación del pavimento de la plaza. En las condiciones aprobadas el 7 de junio para la subasta de la obra, adjudicada a José Martínez Bordejuela, se puede leer: el actual kiosco será desmontado por el excelentísimo ayuntamiento. En las fiestas de la Blanca de ese año 1939 se celebró un concurso de ochotes, ganado por el Casino Artista Vitoriano, y en la crítica del mismo se lamentaba la calidad de la audición porque el kiosco estaba desprovisto de techado. O bien se había comenzado ya su desmonte o se había colocado un tablado portátil. 3 días más tarde, el 7 de agosto, se comenzó a levantar el pavimento para su remodelación. En el especial de fiestas del periódico Norte de 1940, Ricardo de Apraiz alababa el aspecto de la plaza tras la desaparición del kiosco y la colocación de los florones o copas en cada una de las entradas. Solamente faltaba la balaustrada de remate de las fachadas para cubrir las buhardillas que se colocó al poco tiempo. En la actualidad, los florones y el adoquinado han desaparecido.